Muy bien, muy buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Les envío un abrazo grande a cada uno de ustedes, amados oyentes que están acá conectándose por este medio. Hoy tenemos nuestra clase de escuela bíblica. Eh, Seguimos transmitiéndolo por medio de los medios sociales, ¿no? Por Facebook, por YouTube. Y seguimos avanzando en el estudio, así que quiero animarte a siempre guardar ese tiempo a las 9 de la mañana cada domingo para el estudio de la palabra de Dios. Que tengas tu Biblia lista, junto con tu familia puedas tomarlo. Obviamente, como esto queda registrado, puedes escucharlo también después en la tarde, junto con tu familia. El propósito es estudiar doctrina. Lo que hemos estado haciendo es estudiar de una manera breve, resumida, los capítulos de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Precisamente, si no tienes uno, avísanos y podemos enviarte tanto el digital como conseguir una copia para que puedas tenerlo también. Es una confesión resumida, es un resumen por medio de afirmaciones de aquellos principios y fundamentos que se encuentran en la palabra de Dios. Y es una bendición tremenda el poder estudiar esto junto a ustedes. Porque una confesión es muy importante para la iglesia. Yo lo hemos estudiado en los primeros estudios de ese tema, en los primeros capítulos. Precisamente estamos por el video, creo que es la clase 36, no estoy seguro, pero estamos por ahí y gracias al Señor hemos ido avanzando clase por clase. Una bendición para mi alma y con algunos hermanos que he podido charlar también ha sido una bendición para ellos. Mi intención, mi deseo es que juntos podamos ser edificados con la palabra de Dios. Así que vamos a orar y vamos a comenzar hoy con el capítulo que tenemos en nuestras manos. Oremos. Amado Dios, nos entregamos en tus manos, Señor, y pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Este día tú lo creaste para tu gloria y reconocemos, Señor, que nuestra necesidad de ti es enorme, Señor. Reconocemos que nuestros corazones cada día te necesitan, Padre, y por eso pedimos que hoy nos hables a través de tu palabra, que nos instruyas, que nos guíes, mi Dios, por el camino que tú has trazado para que andemos, Señor. Que tu palabra sea la que ilumina nuestros pasos y nos muestra el camino. Y oramos porque en este día podamos juntos alabarte como iglesia para la gloria de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El capítulo que tenemos en nuestras manos es el capítulo 19 de la confesión. Sí, hemos avanzado varios capítulos y junto con esto hemos estudiado varias doctrinas muy importantes, de las cuales aún ya en este capítulo me atrevería a decir que si Dios lo permite, en algún futuro y Dios nos da salud y vida, vamos a seguir estudiándolo, pero ya de manera sistemática cada capítulo. O sea, que ahora vamos a ver de una forma breve en una o dos o tres clases este capítulo, pero en otro momento veremos este tema en una serie extensa. ¿Con qué propósito? Ser edificados por medio de las doctrinas importantísimas de la palabra de Dios. Así que, dicho esto, vamos a observar el capítulo 19, que es de la ley de Dios. Sí, en el capítulo 19 se encuentra el tema de la ley de Dios, la doctrina de la ley de Dios. Y tengo que decir que es una doctrina que realmente ha sido un tanto controversial, ¿no? Porque, voy a decirlo más adelante, pero tiene que ver con el hecho de que la ley para muchas iglesias, para muchos círculos evangélicos, es como algo del pasado, como algo, antiguo, como del Antiguo Testamento, algo que era vigente allá y que acá ya no es vigente. Vamos a ver en varias clases este tema de la ley, pero quiero que tengamos en cuenta esta forma en la que se fragmenta la ley. Nosotros tenemos, en este caso, tres aspectos de la ley, lo voy a decir más adelante en cuanto a su codificación y cómo ésta se presenta codificada, se repite la ley. Pero ¿a qué me refiero con esto? Tenemos la ley moral de Dios, aquella ley que Dios escribió en el corazón de Adán y por el cual nacemos con esa ley escrita en nuestros corazones. Voy a leer un texto que está en Romanos que lo evidencia claramente. Tenemos un argumento sólido de que la Biblia manifiesta que nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Luego tenemos la ley moral que ha sido escrita sobre la piedra, como se dice, ¿no? Moisés escribió en el monte Sinaí la ley moral. Es la misma ley que Dios escribió en nuestros corazones, pero esta fue colocada ahí en orden, ¿no es cierto?, palabra por palabra. Pero nosotros tenemos esa ley, de alguna manera, obviamente después de la caída esta se distorsionó, pero seguimos teniendo una conciencia que nos muestra que es correcto y que no es correcto. Voy a explicar esto un poquito más adelante. ¿Pero por qué digo esto? Porque tenemos la ley moral, está la ley ceremonial y está la ley civil.
Y bueno, hay distintos tipos de leyes que se encuentran en todo lo que es los libros del Pentateuco, los libros de la ley, también conocidos de esta manera. Y aunque sí, es verdad, la ley ceremonial o la ley civil no está vigente en el sentido de que para nosotros eso ya se cumplió en Cristo para la iglesia. La ley moral, Cristo la obedeció perfectamente y Él nos llama y nos insta a nosotros en su palabra a obedecerla también. Entonces haríamos un daño al hecho de decir que, bueno, la ley ya no debemos obedecerla. Sí, hay un texto en Romanos que hace referencia al hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero al estar bajo la gracia, como iglesia, somos llamados a obedecer la ley que el Señor nos ha dado. Esa ley que nos dice cómo debemos agradar a Dios. Esa ley de la cual Cristo la resume en 2 mandamientos bien sencillos. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y obviamente tú puedes ver la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, y encuentras que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios con todo. Y los segundos 6 mandamientos tienen que ver con amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Así que en estos 2 mandamientos se resumen los 10 mandamientos, de los cuales obviamente se desprenden todos los mandamientos, o la mayoría, no, tengo que decirlo, todos absolutamente, de los mandamientos del Antiguo Testamento. Y con esto se encierra lo que nosotros comprendemos que está bien y que está mal. Aquí encontramos qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas. Así que dicho esto, sí, es un error, diría yo, en muchos círculos evangélicos, tapar la ley, dejar la ley en el pasado y decir no, ya no sirve, porque esto nos lleva a 2 áreas, a 2 errores peligrosos. Tanto el legalismo, aquellos que dicen no, la ley es lo que tenemos que obedecer para ser salvos, falso. La salvación es, la justificación es solo por la fe en Cristo. Nosotros no podemos, nadie se salvó por las obras de la ley, dice Gálatas. Y el otro extremo, bueno, pequemos porque ya somos salvos, ¿no es cierto? Vivamos en libertinaje porque ahora que somos salvos ya no hay ley que obedecer, entonces vivamos nuestra vida como nosotros nos plazca. Bueno, falso. En ambos casos son extremos opuestos y extremos terriblemente peligrosos. Aquí el punto es que la salvación es por fe, la salvación es gratuita, pero esa nueva vida que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo, al llamarnos por medio de ese Evangelio, al creer en la obra que Cristo ha hecho en aquella cruz, al morir y resucitar, al creer en Él específicamente, Él nos da vida. ¿Y qué sucede? Que tenemos un nuevo corazón, que tenemos una nueva voluntad, una disposición del corazón, aún una habilidad dada por Dios para agradarlo, ahora sí, y podemos obedecer sus mandamientos. El hecho de amar a Dios implica guardar sus mandamientos, obedecerlos. Así que no tiene que ver con salvarnos por estudiar o leer la ley o obedecerla, sino por vivir una vida agradable a Dios. Una vez que ya hemos sido salvados por la gracia de Dios, que es un regalo especial, ahora podemos obedecerle, ¿no? Así que, dicho esto, simplemente quiero mencionarte hoy 2 párrafos de los 7 que tenemos en el capítulo 19 de la Confesión Bautista de Londres de 1689, una confesión muy buena que es, por así decirlo, la nieta de la confesión de Westminster, una confesión igual maravillosa, muy buena. Hay varias cosas en las que se diferencian, pero viene de esta. Está la primera confesión bautista, luego viene la de Westminster, luego viene la confesión de Saboya, y entonces tenemos la segunda confesión bautista de Londres de 1689, que ya vimos ya en los capítulos introductorios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es la entrega de la ley, en este caso la entrega de la ley al corazón de Adán, ¿no? El párrafo 1 dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, hasta aquí tenemos ya algo importante, que Dios fue el que le dio a Adán esta ley y él la escribió en su corazón, una ley de obediencia universal. O sea, el Creador ordena a su criatura y le da órdenes claras y concisas de una manera universal, tanto para él como para su descendencia. Una ley escrita en su corazón. El hombre debía y debe obedecer esta ley. Todos debemos hacerlo. Obviamente a esto se suma un precepto. ¿Cuál es este? No comas de este árbol. Sí, había un precepto. Estaba la ley escrita en el corazón, pero también había un precepto. No comer de un árbol. En este caso el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Ahora, por lo cual Dios le obligó al hombre y a toda su posteridad a una obediencia personal completa. Esto es sumamente importante, porque esto nos coloca en el lugar donde nosotros debemos estar. Nosotros no somos Dios, somos criaturas creadas por Dios y fuimos diseñadas por Él con un propósito. Entonces,
Dios hace bien al obligar a su criatura, en este caso a la humanidad, y a toda su posteridad o descendencia, a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Eso es el llamado de Dios, ¿no?, a sus criaturas. Ahora, Dios prometió la vida para el cumplimiento de su ley, obviamente. Recordemos que el asunto no tiene que ver con mérito, pero Dios en su gracia y en su benevolencia promete y da promesas de benevolencia, de bondad. Y Él promete vida al cumplimiento de la ley o la obediencia a la ley y amenaza con la muerte su infracción. ¿Por qué? El desobedecer la ley de Dios tiene que ver con desobedecer a nuestro Creador y tiene que ver con desobedecer la ley que Él nos ha dado. Si Dios es moral y nos ha hecho seres morales, el hecho de ir en contra de su ley moral es ir en contra de Dios mismo y es irnos en contra del diseño por el cual Él nos ha creado. Así que vamos en contra de la vida que Él nos da. Eso tiene que ver con esta amenaza con la muerte a la infracción de la ley. Y obviamente Dios dotó, el párrafo dice, y Dios dotó, también le dotó al hombre de poder y de capacidad para guardar la ley. O sea que mientras el tiempo que estuvo Adán allí en el Edén, específicamente en el huerto que estaba en el Edén, obviamente, ¿no?, él obedeció la ley, hizo lo que a Dios le agradaba, hizo bienes, ¿no es cierto?, cumplió la ley, pero este precepto en particular fue desobedecido y entonces no solo la imagen fue desfigurada, sino que la ley en el corazón también se desfiguró, ¿no? A veces tratamos de cumplir en lo externo y no en lo interno, en el corazón, y eso es lo que Dios ve. Pero vamos a hablar de esto en el desarrollo de esta clase y en la clase que viene también. Así que presta mucha atención, toma tu Biblia, vamos a estar observando algunas cosas acá. Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos un texto que quiero leer ahora en Romanos capítulo 2, verso 12, tenlo presente porque vamos a leerlo en un momentito. Y también saber que el Señor le dotó al hombre de la capacidad para guardarla, ¿no? Tenemos un segundo párrafo. Ya te dije, aquí en el primer párrafo encontramos lo que es la entrega de la ley al corazón del hombre. Dios entrega esta ley al corazón del hombre, ¿no? Ahí vemos las implicaciones de esta entrega, claramente. En el párrafo 2 del capítulo 19 de la confesión, hablando de la ley de Dios, encontramos lo que es... ¿Cómo puedo explicar esta palabra? Permíteme encontrar un sinónimo que sea un poquito más comprensible. La clasificación mosaica de la ley de Dios o la sistematización. ¿Cómo se sistematiza esa ley que Dios escribió en el corazón de Adán? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente la ley se encuentra la repetición de la ley moral. ¿Qué significa eso? Que aquella ley que Dios escribió en el corazón de Adán, Dios ahora por medio de Moisés la escribe sobre la piedra. Sí, las tablas de la ley que le decimos son tablas de piedra, ¿no? Entonces la escribe sobre la piedra con Moisés, las labra, ¿no es cierto?, en la roca. Y aquí está el hecho de que sea reiterada la ley y las circunstancias en las cuales es reiterada la ley. Esa ley que fue escrita en el corazón, que se desfiguró, que muchas de las veces ahora por nuestro corazón caído y pecaminoso nos olvidamos, no nos damos cuenta, lo cumplimos a veces en lo exterior y a veces ni siquiera en lo exterior, peor en lo interior, en nuestro corazón. El párrafo dice de esta manera, presta mucha atención. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo la regla de justicia perfecta después de la caída. O sea que esa ley es la regla que manifiesta una vida justa y perfecta delante de Dios. En gran manera tiene que ver con la manera en la que Dios nos llama a vivir de una manera perfecta delante de su presencia. Y después de la caída esa misma ley sigue siendo la regla de justicia perfecta. Y entonces, dicho esto, nosotros debemos, bueno, obviamente esta ley fue dada, dice el párrafo, por Dios en el monte Sinaí. Dios escribió esa ley en el corazón de Adán, pero esta ley fue revelada por Dios, entregada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios, amarás al Señor tu Dios, y los otros 6 mandamientos contienen nuestros deberes para con los hombres, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cómo Dios nos ama por medio de estos segundos mandamientos, cómo nosotros lo amamos por medio de los primeros y el cumplimiento de los segundos también. Así que bueno, hay varios textos de prueba para observar, pero permíteme darte un resumen de lo que enseña la confesión en esta sección. En primer lugar, que la ley de Dios era la norma para la obediencia perfecta que Dios le impuso a Adán en la creación. ¿Sí? Esa es la norma, la ley de Dios. El hombre no tenía que vivir bajo sus términos, sino bajo los términos que Dios había establecido.
Nosotros vivimos bajo las normas y directrices que Dios ha establecido. Como cuando un pequeño nuestro, un hijo nuestro vive en casa y bueno, él vive bajo las normas que nosotros establecemos como padres. Tal vez muchos pueden decirnos muchas sugerencias por afuera, pero si nosotros colocamos las normas que son las correctas, las que Dios ha establecido, vamos a estar haciendo lo que Dios nos manda. Y entonces hay una serie de circunstancias que presentan este ejemplo, ¿no? Tanto en el trabajo, en el gobierno, en el hogar, pero obviamente cada uno de estos tiene su marco de referencia según la caída. O sea, por el pecado, estas cosas se han corrompido. Pero nosotros tenemos que ir a las Escrituras y dejar que esta sea la norma y la ley de Dios sea la norma de obediencia hacia nuestro Dios. Esto encontramos en primer lugar. En segundo lugar, que sus demandas eran absolutas. O sea que la obediencia a la ley debería ser perfecta. No una obediencia a medias, no una obediencia parcial, una obediencia perfecta, completa. Y en tercer lugar, que esta ley, cuyas demandas nunca han dejado de regir para ningún hombre en ningún sitio, porque aún hasta ahora la ley sigue siendo vigente y debe ser obedecida. Y es por esta ley que muchos son condenados porque no solo no pueden obedecer a Dios, no pueden obedecer su ley, no desean y no quieren obedecer la ley de Dios, sino que aún nosotros que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, podemos obedecer la ley, pero aún así no podemos hacerlo perfectamente. Gracias al Señor por Cristo, que Él obedeció de una manera perfecta y nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas y que en Él nosotros somos aceptados delante de un Padre justo y amoroso. Pero continuando, esta ley fue revelada de manera resumida, o sea, en principios generales, en el monte Sinaí sobre 2 tablas de piedra. Ese es el resumen de estos 2 párrafos que acabo de mencionarte. Así que presta atención que vamos a desarrollar algunos puntos importantes aquí y quiero que tengas en mente. Mi intención es poder desarrollar el tema de manera breve y después dar una reseña rápida de los 10 mandamientos. ¿Sí? Ten tu lápiz y tu papel a mano y tu Biblia para poder tomar notas sobre lo que vamos a aprender hoy. Mira, la ley de Dios es central en el mensaje de la Biblia. Esto es muy importante. La ley de Dios es central aquí. Y solo Cristo llega a ser más importante que la ley en toda la Biblia. O sea que Cristo es el único que logra eclipsar la importancia de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Obviamente porque Cristo es el que dice en Mateo capítulo 5, verso 17, yo no he venido para anular la ley, abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley. Ese es el punto. Por eso nosotros debemos ser conscientes de que cuando Cristo habla en todo el Sermón del Monte, aquí hay un ejemplo muy claro de cómo Él nos llama a obedecer su ley. Y vamos a ver un texto más adelante que es clave para entender esto. Sería difícil cometer un error más grave que pensar en la ley de Dios como algo simplemente transitorio o mutable, porque la ley, es decir, la ley moral, los 10 mandamientos, simplemente declaran lo que Dios requiere del hombre. Mientras Dios sea Dios y el hombre sea hombre, la ley no podrá ser revocada. Simplemente, es lo que dice Salmo 119, 160. Dice, la suma de tus palabras es verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Perdón. Pero también el Salmo 119, 152 dice, tú estableciste tus estatutos para siempre. ¿Notas esto? Su palabra no pasa, su ley es perpetua y esa ley debe ser obedecida. Obviamente, cuando hablamos de la ley moral de Dios, ¿sí? Hay algunas cosas que van cambiando, como podemos ver la ley ceremonial. Vamos a ver esto en la siguiente clase, pero me adelanto, ¿no? Como puedes ver en la ley ceremonial, nosotros no somos llamados o obligados ahora a obedecer la ley ceremonial haciendo un sacrificio, tomando un animal, degollándolo, cortándolo y derramando su sangre en un altar. No. Ahora eso ya ha sido cumplido en Cristo y está simplemente ya no debemos buscar obedecer esa ley. Esa ley ha sido cumplida por Cristo y está completa, ¿sí? La ley moral también, pero esta ley sí nos lleva a nosotros a obedecerla, porque no es solo la ley que ha sido escrita sobre la piedra, es la ley que Dios escribió en nuestros corazones. Así que bueno, vamos a ver argumentos de este tema en la siguiente clase, pero me adelanto con eso, ¿no? Dicho esto, es porque Él es el Dios sempiterno, Él es el Dios santo, Él es nuestro Dios y nosotros somos sus criaturas. Y si Él nos creó, nosotros debemos seguir y obedecer el propósito por el cual Dios nos creó. La ley tiene relevancia tremendamente importante para las criaturas de nuestro Dios, nosotros. Esto no significa que Dios se la haya dado a Adán de una forma revelada y codificada externamente como a nosotros, porque dice Juan capítulo 1, verso 17 claramente, pues la ley fue dada por medio de Moisés. La ley no fue revelada a Adán como lo fue revelada a Moisés, de esta manera clarísima y escrita, ¿no? Pero sí estaba escrita en el corazón del hombre. Pablo nos enseña que la ley fue transcrita originalmente en la conciencia humana. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Así que toma tu Biblia, vamos a leer Romanos capítulo 2, verso
Vamos a ir desde el 12 en adelante. Sí, Romanos capítulo 2, verso 12 en adelante. Ahí es donde empieza un párrafo precisamente. Así que por eso quiero ir desde el 12, pero el texto que quiero leer es el 14 y el 15. Pero dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Cuando dice ley aquí, la ley hace referencia a la ley revelada, aquella ley que fue escrita por Moisés. El verso 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquí está un punto importante, ¿no? No es solo escuchar la ley, o aún memorizar la ley. El texto es clave. Sino los hacedores de la ley, ellos serán justificados. Los que hacen la ley, la obediencia a la ley, no solo la escucha de la ley, sino la obediencia. Pero el texto dice esto en el verso 14, presta mucha atención a lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, aquí los gentiles somos todos nosotros, todos los que no somos judíos o no nacimos en la nación de Israel, ¿no es cierto? No tienen ley, hacen por naturaleza, escucha esa palabra, lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué son ley para sí mismos? Podemos hacer la pregunta. ¿Qué significa que por naturaleza hacen lo que es ley? Bueno, versículo 15, mostrando, o sea que se manifiesta la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¡Wow! ¿Qué dice esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, el texto es clave. Fue escrita en el corazón del hombre. Ahí está. Esa es la ley que Dios estableció. Sin embargo, esto no significa que Adán era consciente de los 10 mandamientos de la forma que nosotros somos conscientes de los 10 mandamientos. ¿Por qué digo esto? Bueno, para nosotros la ley es un poder negativo que incita a nuestra enemistad. Sí, digo nosotros, después de la caída todos nacemos en pecado y nuestra disposición hacia la ley es que la ley me manifiesta que está mal y mi corazón se dispone a hacer aquello que está mal. No por eso la ley es mala, sino que mi corazón, aprovechándose de la ley, dice Pablo, estoy usando las palabras de Pablo, bueno, abraza una serie de pecados que no debería. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, en Adán era un poder positivo que incitaba el amor a Dios y al bien. ¿Sí? Eso era en Adán la ley. La ley en Adán era ese poder positivo que lo impulsaba a amar a Dios. A Dios se la ama de esta manera, como obedeciendo sus mandamientos. Entonces Adán amaba a Dios de una manera maravillosa en el huerto del Edén y compartía con Eva y disfrutaban. Amaban a Dios y hacían el bien que Él les llamó a hacer, por el cual Él los creó. La diferencia yace en la relación de Adán con la ley y no en la ley en sí misma. El punto aquí es que es negativa para nosotros, positiva para Adán, pero después de la caída se vuelve negativa para Adán. Y aquella ley que en un principio era un deleite y una manera en la que realmente el hombre se disponía a amar a Dios y a hacer bien, se planteó como un problema y una disposición por la cual el hombre dejó de no solo obedecer a Dios, sino que comenzó a desatar en su corazón una serie de pecados y más pecados y más pecados. Lo que era correcto para Adán y lo que era malo para Adán es precisamente lo mismo que se nos manda y se nos prohíbe a nosotros en los 10 mandamientos. Además, encontramos que Adán quebrantó la ley. Sin embargo, él y sus hijos no dejaron de ser hombres con la ley escrita en sus corazones. O sea, el único cambio fue su relación hacia la ley. Ellos siguieron siendo criaturas delante de Dios, solo que su relación con la ley cambió. La ley había sido para ellos el camino hacia la vida, ahora los llevaba a la muerte, porque en lugar de obedecerla conocían la ley que estaba escrita en sus corazones y se disponían a transgredirla. La ley había sido para ellos ese camino de vida, pero ahora los llevaba a la muerte. No, el problema no era la ley, era la relación del hombre con la ley. Dejaron de vivir por ella y comenzaron a vivir en su contra. Consciente e inconscientemente el hombre pecador ahora busca con su maldad obstruir la verdad, como dice Romanos capítulo 1 verso 18, que es un texto clave, y te animo a leer este texto en su contexto. No hace referencia a otras personas, sino a toda la humanidad. Cuando el texto dice que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, está hablando de ti, está hablando de mí. Que muchas de las veces queremos salirnos con nuestra propia cuenta, ¿no? Y detenemos con injusticia la verdad de Dios. Frenamos esa verdad y a Dios no le agrada eso. Obstruimos su verdad. Y todo el desarrollo de este capítulo nos manifiesta la realidad de nuestro corazón. Habiendo conocido a Dios,
su ley escrita en nuestros corazones nos lleva a obedecerle y agradarle, no le dieron ni gloria ni gracias, sino que se entenebrecieron y se endurecieron sus razonamientos y su corazón. Y entonces cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la adoración a aves, cuadrúpedos, reptiles, todo tipo de seres, ¿no? Puedes leer Romanos capítulo 1 y encontrar que está hablando de ti y de mí, no de otros. No le eches la culpa a otro, ¿no? Está hablando de nosotros. Aún sin embargo, en por lo menos dos formas importantes los hombres testifican que están bajo la obligación de cumplir la ley de Dios. Sí, los hombres estamos en la obligación de cumplir la ley de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la moral, aunque muchos ateos y muchos científicos distantes de lo que es la verdad bíblica, aunque la ciencia es maravillosa también y tiene tantas virtudes, hay muchos hombres que aún trastornan la ciencia misma, ¿no? ¿Cuál es mi punto con esto? Hacen referencia que sí, el hombre tiene algo de bien en sí mismo, y otros dicen, no, el hombre es como un animal, solo que es un poquito más inteligente que los animales comunes y corrientes. Aquí tenemos un fallo. Aquí tenemos dos razones importantes que testifican por qué el hombre está aún obligado a cumplir la ley de Dios. Y la primera razón es que todo hombre utiliza un juicio moral. ¿Sí? Todo hombre utiliza un juicio moral. Aún la persona más inmoral tiene a su manera un tipo de juicio moral. ¿Qué digo con esto? Para que me entiendas. A pesar de lo pecaminoso que puedas llegar a ser, aún ejerce su juicio moral contra los pecados de los demás, de otras personas. ¿Sí? Una persona puede ser mentirosa y encontrarse con otro que miente también y decir, oye, qué mentiroso que ha sido esa persona. Mira eso. ¿A qué me refiero? Bueno, prácticamente es lo que dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Cuál es el punto? Aun cuando el hombre es mentiroso, condena la mentira. Sabe que está mal, sabe que no es correcto, sabe que no está aprobado. Así que sí, todo hombre tiene un juicio moral, a pesar de tener maldad en su corazón. Si no existieran jueces aquí en la tierra, a pesar de que muchos son llamados corruptos y demás, por lo menos de alguna manera tratan de hacer valer la ley y presentar una óptica moral, ¿no? Aunque la inmoralidad está creciendo demasiado en este mundo. Muy bien. En segundo lugar, todos los hombres por igual poseen conciencia, ¿sí? Aquí hay una conciencia. Algunos dicen el reloj que nos dice qué está bien y qué está mal. Si está dañada la conciencia hay que arreglarlo en el lugar correcto, en nuestro Dios, donde nuestro Dios. Los seres humanos muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio, sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que dijimos en Romanos capítulo 2, verso 15. Su sentido inherente acerca del bien y del mal se debe al hecho de que no pueden escaparse de los derechos de la ley de Dios. Es la ley de Dios la que nos lleva a tener una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. A veces no hacemos lo que está bien, pero somos conscientes de que cuando hacemos lo que está mal, está mal. Entre los que niegan la revelación permanente de la ley, ninguno debe ser tan grave. Entre los que niegan la revelación permanente de la ley, ninguno debe ser tan gravemente condenado como los mismos cristianos. Sí, esto es fuerte lo que voy a decir, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque existen cristianos que dicen que Cristo ya nos ha rescatado de la obligación de cumplir la ley. Dicen, no, mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 14. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, exclaman estos cristianos. De esto vamos a hablar más adelante en la siguiente clase, pero es útil y suficiente compartirte algo importante aquí. Que la verdad se encuentra en la dirección contraria a eso. Mira, el cristiano, más que ninguno, es alguien que está obligado a cumplir la ley. ¿Por qué digo esto? No me malinterpretes. Mateo capítulo 5, verso 19 lo dice mejor de lo que yo podría explicarlo. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por más pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. ¿Lo ves? Es Cristo hablando. Mira, negar que los cristianos estén obligados a cumplir la ley de Dios es negar que deban amar a Dios y amar a su prójimo. Porque sobre estas dos cosas descansa toda la ley de Dios. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40.
Mira, del resumen que Cristo hace aquí, ¿qué resumen? Que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos inferir correctamente que las dos divisiones de la ley se encuentran aquí claramente expresadas. No debemos, obviamente, quiero que sepas por qué estoy diciendo esto, ¿no? Debemos obedecer la ley de Dios porque es Cristo el que nos manda a hacerlo. Es Él el que lo ha hecho y el que nos deja ejemplo para hacerlo. Él nos dice que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y en esto se resume toda la ley. ¿Qué ley? La ley moral, los 10 mandamientos. Y cuando vamos a Dios, ¿qué hacemos? Cumplimos los 4 primeros. Y cuando vamos a nuestro prójimo, como Dios nos manda amar, cumplimos los siguientes 6 mandamientos. Ahora, no debemos pensar que las dos divisiones hicieron necesarias 2 tablas de la ley de Moisés. No es que Dios escribió 4 acá y 6 acá. Algunos dicen que fue así, pero es más probable que la ley entera fue escrita en cada una de estas tablas, como era de costumbre, en la ratificación de un pacto. Como cuando se hace un contrato y tú firmas aquí y firmas acá, ¿no? Bueno, está aquí la ley y acá también es ratificado ese pacto. De todos modos, creemos que la división se sostiene en la declaración de nuestro Señor. Y bueno, como lo vemos también aquí en esta declaración de la confesión de fe, ¿no? Permíteme hacer la segunda parte. Sí, estamos ya aquí en el minuto 30 de la escuela bíblica y mi intención es poder llegar a darte un resumen, una reseña rápida de la ley moral, o sea, de los 10 mandamientos. Presta mucha atención porque posiblemente la información que tengamos en esta escuela bíblica sea abundante. Y te animo, si puedes volver a ver esta clase, vuélvela a ver y toma nota. Pero en otro momento, si el Señor lo permite, vamos a hacer un estudio, como lo hemos hecho antes, y volveremos allí porque es sumamente importante, una serie de estudios sobre la ley de Dios, la ley moral. Así que vamos con los primeros 4, ¿te parece? Mira, el amor a Dios. Esa es la primera tabla, amar a Dios. Y el deber del hombre ante Dios es ese. ¿Cuál? Amar a Dios. Así que el primer mandamiento, ¿quieres abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 20? Vamos a leer el texto allí porque ahí se encuentran los 10 mandamientos. También están en Deuteronomio, pero me gusta el de Éxodo, que es el que tengo a la mano justo ahora mismo. Entonces tenemos Éxodo y el primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. ¿Sabes a quién dice el texto que debemos adorar? El texto dice claramente, verso 2, Éxodo capítulo 20, verso 2. Obviamente verso 1, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién debemos adorar? A Dios. ¿Y por qué debemos adorar solo a Dios? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso debemos adorar a Dios. Porque no hay otro quien pueda o deba ser adorado. Es el único digno de alabanza y adoración. Solo debemos adorar al verdadero Dios. De ninguna forma podemos dar a otro la adoración que le pertenece y que solo Él merece. En segundo lugar, el segundo mandamiento nos enseña cómo debemos adorar a este Dios. Dice el versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, ya sabemos que no tenemos que hacer. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Debemos adorar a Dios únicamente como Él nos ha mandado que lo adoremos. Cualquier cosa diseñada, inventada o imaginada por el hombre corrompe la verdadera reverencia a Dios y adoración de Dios. Este mandamiento es violado con frecuencia cuando el cristiano tiene algún tipo de retrato de Dios. Cuando se insiste que son legítimos porque no son utilizados en el culto, respondemos que no son legítimos, porque uno no puede tener ni pensamiento ni sentimiento apropiado con respecto a Cristo, aparte de la reverencia y la adoración que le debemos por medio de su palabra. ¿Cómo podemos adorar a Dios tomando algo de lo cual Él dice que no hagamos? No te hagas imágenes. Es simple. ¿Y cómo debemos adorar a Dios? Como Él pide ser adorado, en espíritu y en verdad. Él quiere corazones dispuestos a su alabanza y adoración, que nuestra mente y corazón se disponga a amarlo y adorarlo tanto como congregación cada domingo como individualmente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, cuando salimos y cuando entramos a casa. Adorarlo con nuestra conciencia, pensamientos y palabras. El tercer mandamiento es maravilloso de la misma manera y el tercer mandamiento nos enseña acerca de quiénes deben adorar a Dios. Sí, el primer mandamiento nos enseña
a quién debemos adorar, el segundo, cómo debemos adorar, y el tercero, quiénes deben adorar a Dios. Obviamente que toda la humanidad debe adorar a Dios porque por eso fue creada. Pero aquí viene el punto, ¿no? Aún los que tratan de adorarlo a Dios sin conocerlo pues no pueden recibir, no pueden entregar esa adoración a Dios de una manera correcta porque su corazón está corrompido y no quieren adorar a Dios, no pueden hacerlo. Pero aquellos que pueden, porque han sido salvados por la gracia de Dios y han comprendido el bendito evangelio, ellos deben adorar, realmente deben adorar a aquellos que profesan su nombre. Eso es lo que dice el mandamiento, mira lo que dice el texto en el verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El mundo entero toma el nombre de Dios en vano. Lo toma con ligereza. Cuando se cae, cuando se tropieza, se pega un susto, usa el nombre de Dios sin ningún problema. Aún para maldecir, y esto es triste. Pero cuando mencionamos esto, deben adorar a aquellos que deben adorar a Dios son aquellos que profesan su nombre, que toman su nombre con verdadera sinceridad de corazón. Mira, es tan inútil adorar al verdadero Dios, aún en la forma correcta, con falta de sinceridad, como lo es adorar a un Dios falso o adorar al verdadero Dios de una forma inaceptable. Dios no acepta que lo adoremos, sino como Él pide ser adorado. Y Él quiere que le adoren ¿quiénes? Los suyos. Por eso dice Timoteo, viene a mi mente un texto de Timoteo ahorita mismo, así que permíteme llegar allí para... Lo puedo parafrasear, pero no quiero decirlo a medias. El texto dice, el fundamento de Dios, bueno, tengo en mente hasta que llegue... aquí está. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, maravilloso, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Aquí está. Este texto evidencia realmente algo. ¿Quiénes pueden adorar a Dios? ¿Quién puede invocar su nombre? Aquellos a quienes Dios conoce. Punto y coma. Aquellos que se apartan de iniquidad y que invocan el nombre de Dios. Porque invocar el nombre de Dios tiene que ver con alguien que es santo, que lucha contra el pecado, que busca confesar sus faltas. Aquí está la disposición de un verdadero adorador. Teniendo esto en mente, este mandamiento es violado a menudo, por lo menos en parte, por verdaderos cristianos cuando no se concentran completamente en la palabra de Dios al reunirse en el servicio de adoración cada domingo. A veces estamos cantando al nombre de Dios y cantando, pero estamos perdidos, no estamos atendiendo a lo que estamos cantando y edificándonos unos a otros. A veces nos sentamos yo al mensaje y no prestamos atención a su palabra y estamos tomando el nombre de Dios en vano, adorándolo allí sentados, pero pensando en cualquier otra cosa menos en lo que el predicador está enseñando. O que el Señor nos dé un corazón para atender a su palabra de una manera fiel. Bueno, en cuarto lugar, el cuarto mandamiento nos enseña cuándo debemos adorar y servir a Dios. Y esto dice el texto en Éxodo capítulo 20. ¿Lo tienes allí? Éxodo capítulo 20, ahora en el verso 4, el verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Mira, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios es. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Qué maravilloso. Este texto es sorprendente porque realmente tiene este es uno de los textos más pronunciados desde el principio de la creación hasta ahora. Aquí hay un ancla firme desde la creación misma. Dios reposó. Este mandamiento, realmente nos enseña cuándo debemos adorar y servir a Dios. Bueno, debemos emplear un día entero de adoración a Dios y 6 días en el servicio a Dios. El día que le pertenece a Dios es un día de descanso, es decir, un cesar de nuestras labores y actividades y las diversiones de los demás días. Salvo, obviamente, si tuviéramos que abstenernos de poder congregarnos, que sea por obras de necesidad, por piedad, misericordia, no por excusas vanas o excusas superficiales, sino realmente porque algo apremió para que no podamos estar allí, porque tuvimos que ayudar a alguien necesitado, o piedad de alguien que estuvo en dificultad, o misericordia de alguno nuestro en casa. Que Dios nos libre de poner excusas vanas como vagancia, ocio, cansancio, o porque tengo que hacer otra cosa. Este mandamiento es violado a menudo y no debe ser así.
No debe ser así. Es un mandamiento, mis amados hermanos. No es una sugerencia. Es un mandamiento que se reafirma aún en el Nuevo Testamento cuando nos hace referencia al hecho de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Muy bien, llegamos ahora a los últimos 6 mandamientos. Simplemente quiero igual darte una reseña rápido de ellos. Aquí encontramos el amor de Dios hacia el hombre. ¿Cómo es el amor de Dios hacia el hombre? Bueno, está la responsabilidad del hombre para con el hombre. El quinto mandamiento nos enseña el deber de respetar y obedecer a las autoridades establecidas por Dios. Y este es un mandamiento muy tierno, diría yo. Me encanta este mandamiento. Dice el texto en el verso 12 del Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Toda autoridad viene de Dios. La autoridad que les pertenece a los padres, a los empleadores, a los líderes en la iglesia, a las autoridades civiles, proviene de Dios. Eso es lo que dice su palabra, claramente en Éxodo 20, que acabo de leer, verso 12, Efesios 6, 5, Hechos 20, 18 y también Romanos capítulo 13. También les enseña a los que administran la autoridad que Dios les ha dado que deben requerir la debida obediencia. Mira, este mandamiento es violado con frecuencia hoy en día por los padres que no requieren obediencia de sus hijos. Y aquí hay un punto importante. Dejar a nuestros hijos que vivan así como ellos quieren, porque no queremos estorbarlos, puede traer consecuencias terribles para sus almas. Pueden llevarlos al infierno. Por eso la palabra nos insta continuamente a instruirlos, aun si es necesario por amor a ellos, a disciplinarlos. Y es lo que estamos aprendiendo en la serie de estudio que estamos llevando, ¿verdad? Una serie alterna junto con el Evangelio de Juan. Pero el punto aquí tiene que ver con el hecho de obedecer y someternos a nuestras autoridades. Y la primera autoridad que nosotros comprendemos y conocemos al nacer son nuestros padres, pero ellos deben representar correctamente a Dios aquí en la tierra y manifestarnos que hay normas establecidas que deben ser obedecidas y no pueden ser transgredidas, y nos deben enseñar a obedecer y debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer. Ese es un punto importante, mis amados hermanos. ¿Por qué nos disciplina el Señor? Porque Él requiere obediencia de nosotros. Esta es una profanación de la autoridad divina si no hacemos esto, si no demandamos obediencia y requerimos obediencia de nuestros hijos. Y seguramente traerá malas consecuencias para los hijos, como dice Proverbios 29:15. Permíteme leerlo. Proverbios 29:15. Dice de esta manera. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Muy bien, el sexto mandamiento nos enseña a reverenciar la vida humana porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Sí, el sexto mandamiento nos enseña a reverenciar la vida humana. ¿Qué dice el sexto mandamiento? Es re cortito. El sexto mandamiento dice: no matarás. Sí, debemos honrar la vida humana. ¿Por qué? Porque ha sido creado por Dios y ha sido creado a su imagen. Es importante notar que este mandamiento prohíbe el homicidio, pero no toda forma de matar. ¿Sí? Es legítimo matar a un animal para comerlo, como dice Génesis 9:3. Es un requisito divino ejecutar al homicida. ¿Sí? Aquí está un punto importante acerca de cómo ejercer la ley adecuadamente hacia alguien que ha quitado la vida. También está manifestado por la palabra de Dios, o sea, Dios mismo, la defensa propia. ¿Sí? Hay un llamado a la defensa propia, ya sea personal o nacional, y puedes encontrarlo en la palabra de Dios. Éxodo 22:2 dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. ¿Por qué? Bueno, el punto aquí es la defensa propia, ¿no? El asunto y el problema en el que este mandamiento a veces es violado, y muchas de las veces lo es por la falta de moderación. Es por la falta de moderación. El séptimo mandamiento nos enseña que debemos guardar la santidad del sexo y del matrimonio. Esto es muy importante, porque el texto dice claramente: no cometerás adulterio. Vuelvo a repetirlo, es muy importante: no cometerás adulterio. Y ya llegando aquí a unas conclusiones, ¿no? Este mandamiento prohíbe todo aquello que destruya, subvierta o tienda a trastornar la unión absoluta del esposo con la esposa según la institución divina original. Sí, en este sentido prohíbe no solo el adulterio, la fornicación y el divorcio, sino aún la más mínima inclinación a la lascivia o pasiones desordenadas, de la cual proceden tales terribles pecados. Este mandamiento es violado frecuentemente por la atención deliberada a literatura, películas, series de televisión, programas que excitan pensamientos y deseos lujuriosos. O
En los tiempos de Job, que posiblemente fue uno de los primeros libros en escribirse del Antiguo Testamento, Job ya tenía esa ley consciente en su mente y en su corazón. ¿Y qué hacía él? Dice Job 30, si no me equivoco. Las citas a veces son un poquito difíciles de tenerlas en mente, pero él dijo que hizo pacto con sus ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice el texto. Y aquí implica un compromiso, amados hombres y amadas hermanas. Job 31, 1 dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Obviamente, tiene que ver con el hecho de guardar sus ojos y su corazón y de entregarse solo a su esposa en santidad. El octavo mandamiento nos enseña la sanción divina de la propiedad privada. En otras palabras, el octavo mandamiento dice no robarás. Ese es el punto. La sanción divina de la propiedad privada. Hay cosas que no son nuestras. Aunque escuches ahí algunas enseñanzas marxistas o socialistas que se están propagando últimamente, ¿no? De que puedes tomar lo que es para ti y repartir a otros. Y bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Estas enseñanzas a veces promueven el tomar por la fuerza o por la violencia la propiedad que no nos pertenece. Este mandamiento se opone a toda forma de esfuerzo, ya sea privada o pública, para lograr obtener alguna propiedad aparte de lo que normalmente puede ser natural, la herencia o a cambio de dinero o trabajo, algo que tú te ganaste con esfuerzo trabajando o pagándolo. Las escrituras no apoyan la doctrina que enseña que la riqueza es necesariamente mala. No apoyan eso, no tiene que ver. La Biblia nos habla mucho acerca de la buena administración, del trabajar con fuerza, de no dejar que esto sea un ídolo, ni trabajar, ni dejar que el dinero sea nuestro ídolo, pero nos hace referencia al hecho de que trabajar es una bendición y sustentar el hogar es una bendición, pero robar en ninguna parte encuentras esto, ¿no? El noveno mandamiento es una reseña muy rápida. Yo estoy pasando muy rápido por estos mandamientos, pero hay tanto que aprender de cada uno que espero pronto enseñarlos ya más detalladamente. El noveno mandamiento nos enseña la santidad de la verdad. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Este mandamiento nos dice en Éxodo, estoy aquí en mi Biblia que fui a otro texto. Éxodo capítulo 20, el sexto mandamiento, el noveno mandamiento nos enseña no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ves el punto? No mentir. Bueno, aquí tiene algo importante, la santidad de la verdad. Sabes, el reino de Satanás es un reino lleno de falsedad, de mentira y de engaño. Pero el reino de Cristo es un reino lleno de verdad, honestidad e integridad. Al hablar deberíamos asegurarnos de dos cosas muy importantes. Que realmente queremos decir lo que decimos y que decimos lo que queremos decir. Y en segundo lugar, que lo que digamos esté de acuerdo no solo con nuestra intención, sino también con los hechos. El chisme es una forma de mentir, aun si realmente creemos lo que estamos contando. Cuidemos nuestros corazones de la mentira y peor aún del chisme, de hablar de otras personas a expensas de ellos. Por último, el décimo mandamiento nos enseña que no hay nada tan engañoso como el corazón. Este no tiene remedio, dice Jeremías 17:9. ¿Por qué decimos esto? Porque el mandamiento dice no codiciarás. No codiciarás, dice el texto. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El requisito es que aprendamos a contentarnos con lo que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado. Toda forma de descontento, envidia y codicia es, en su esencia más natural, una queja ante el obrar de Dios en nosotros. Es idolatría porque desafía su autoridad divina. Esta es la raíz de muchas formas de pecado. Bueno, dicho todo esto, con la mayor meditación de la ley perfecta de Dios, como se resumen estos 10 mandamientos, estos 10 principios, viene el mayor aprecio y asombro hacia nuestro Dios. Meditar en esto, memorizarlo y ver cómo se aplica en diferentes áreas de nuestra vida, o en todas, mejor dicho, nos va a llevar a apreciar más su ley y a apreciar más a nuestro Dios, a ser asombrados por Él. No existe ningún deber indicado en las Escrituras que no esté implícito aquí. No hay ningún deber que se le pueda imponer legítimamente al creyente que no haya sido impuesto ya aquí. Por eso debemos decir lo que dice el capítulo, un par de capítulos más adelante, el capítulo 21, el párrafo 2 de la confesión. Dios es el único Señor de la conciencia. Por lo tanto, en materia de fe y adoración, la ha dejado libre de doctrinas y mandamientos humanos que sean contrarios a la palabra de Dios o añadidos a ella.
La ley de Dios es perfecta. Y la razón es que todo deber del hombre ya se encuentra en los 10 mandamientos. O sea, dejar que la conciencia sea llevada por cualquier deber que no se encuentra en estas leyes es volverse siervo de hombres en vez de ser un siervo de Dios. Oh, que el Señor nos dé un corazón que le teman y que guarde sus mandamientos. Que cuando veamos su ley no sea simplemente unos 10 palabras que están por allí que de vez en cuando las memorizamos, o las leemos, mejor dicho, sino que realmente las memoricemos y las pongamos en práctica, que las coloquemos en casa y las aprendamos juntos como la familia, que las pongamos realmente en práctica y manifestemos realmente nuestro amor hacia Dios. Pero no obedecer por obedecer, sino obedecer por amor de su nombre. Y aún saber que lo hacemos porque hemos sido creados para eso. Oh, que el Señor sea glorificado con nuestra obediencia, sea honrado con nuestra disposición a cumplir aquello para lo cual nos creó. Y ahora, por la gracia de Dios, podemos hacerlo en Cristo. Padre, te pedimos que nos guíes y nos des de tu gracia para cumplir esta tremenda labor maravillosa. Sabemos que no podemos ser perfectos por nuestra propia cuenta, pero tú empezaste la buena obra y la perfeccionarás hasta el día de Cristo. En ti confiamos y te pedimos en su nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el culto. Traigan sus Biblias y compartamos juntos en familia este hermoso día. Dios los bendiga.